es una especie de nobleza de Estado, como decía Pierre Bourdieu. Yo ya no soy noble porque soy hijo del marqués, sino que soy noble porque me hice juez. Pero claro, si todos pudiéramos ser juez, dejaría de haber una nobleza del Estado. La ideología es la nómina, igual que en estos líderes de la movida de los años 80, que ahora dices que son, puedes decir, son de extrema derecha, no, es que la ideología es la subvención. Primero venía del Estado o de la Comunidad de Madrid socialista, ahora viene de la Comunidad de Madrid de Ayuso. El truco está en que yo te doy a ti el Ministerio de Consumo. Bueno, tú eres comunista, Ministerio de Consumo, bueno, la vas a liar. Pero ¿te doy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o se la mantengo adscrita al Ministerio de Nadia Calviño? Porque si yo a ti te doy la CNMC, el presidente que tú nombras, a lo mejor es un presidente que se toma las cosas en serio y va a tomar decisiones. Hey, 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 the truth will rise. Fucking with back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friend, neighbor is in town. Hoy hemos venido a hablar del poder con mayúsculas y de cómo este poder se esconde detrás de la economía, la política y los medios moviendo los hilos. Hoy vamos a hablar con el autor de Las élites que dominan España, Andrés Villena Oliver, que es doctor en Sociología y profesor de Economía Aplicada y también licenciado en Ciencias de la Información. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti. Oye, por cierto, antes de empezar, ¿cómo llegaste a tener 3 carreras y un doctorado? ¿Qué pasa? ¿Que te ibas sabiendo a poco lo que estudiabas? Bueno, estudié económica, trabajé en Marbella, en una constructora en plena burbuja inmobiliaria, y vi que aquello no era lo mío y siempre había soñado con estudiar ciencias de la información. Estuve más o menos en el equipo fundador del Plural, pero la crisis de 2008 se lo llevó todo por delante y pensé que hacer un doctorado en sociología me podía permitir integrar, estudiar el poder mediático, ¿no? Que es algo parecido a lo que me he acabado dedicando, ¿no? Y luego me he integrado en lo económico para enseñar a alumnos de periodismo que la economía es relevante, con lo cual, aunque parece que haya cambiado mucho, en realidad siempre he estado buscando algo bastante parecido. Oye, el conocimiento es una forma de contrapoder. Claro, es que nosotros, hace poco había un tuitero de estos de que cuentan que para que haya más vivienda lo único que cuenta es construir más, y que Sí. está siempre dando datos y gráficos, y un día se le escapó un verbo que decía: hay que inundar los debates políticos con gráficos y datos. Nos están inundando de información. Eso no quiere decir que aprendamos. Conocer y darnos tiempo para entender las cosas, no es lo mismo saber que entender, y cuando entendemos cosas y las compartimos con gente a la que queremos, construimos conocimiento compartido, y eso yo creo que debe de dar mucho miedo. Por eso estamos todo el rato mirando pantallas, probablemente. Y de eso va precisamente tu libro, Las élites que dominan España, del poder, y que es un libro que no es un panfleto político ni tampoco plantea una teoría de la conspiración, es una, podríamos decir, una radiografía fría con nombres y apellidos de la fontanería del Estado, ¿no? Es la historia de cómo los dueños del dinero y los altos funcionarios llevan pactando el destino de nuestro país desde finales de los años 30 hasta la Moncloa actual, independientemente de quién gobierne y del color político del que se trate. Y es un trabajo que se deriva de mi tesis doctoral, con la cual yo acabé, no sé si eliminado o desplazado de la Universidad de Málaga, porque estos contenidos son muy difíciles de publicar en revistas académicas y medios de comunicación, porque todo medio tiene un dueño, ¿no? Pero el resumen que haces tú es bastante sintético, bastante correcto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Que desde el 39 tenemos amos, y además esos amos, cuando se mueren y son sustituidos por otros, se comportan iguales los nuevos, de izquierdas a veces, de derechas también, y eso es porque hay una estructura más allá de las personas y los apellidos que tenemos que estudiar. Y es un poco el propósito de un trabajo que me ha llevado 6 años, pero en el que llevo metido, pues, más de 15, ¿no? Antes de empezar a levantar esta alfombra, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, el concepto de la neblina, ¿no? Del poder. ¿Qué es esto de la neblina del poder y hasta qué punto es el ruido mediático diario? Es una cortina de humo diseñada para que no miremos a las estructuras que de verdad toman las decisiones en nuestro país. Bueno, yo creo que Rubén, yo que he leído tu último libro, el tema de la neblina, tú lo conoces porque has intentado andar entre la neblina, has luchado en Twitter contra una serie de ataques más continuos que violentos y que te han debido agotar.
No todo el mundo aguanta eso. Esa neblina, esa sensación de que todo es urgente, de que tenemos que estar enterándonos del último sumario relacionado con el expresidente Zapatero, nos impide pensar, porque en la medida en que estamos tratando de enterarnos de lo último que pasa, no podemos ponerle contexto a las cosas. Hace falta retirarse, renunciar a la productividad inmediata, esto pasa mucho en la academia, en la universidad, y tratar de ponerle contexto a las cosas. Algún día entenderemos cómo se han movido las élites para estas últimas noticias, pero con el ritmo de vida que tenemos no podemos saberlo. Eso es un poco la neblina. No quiere decir que nos echen encima mucha información para que nos atontemos, pero el funcionamiento lógico de este oligopolio financiero mediático nos lleva a estar de esa manera, ¿no? Tú dices que la dominación moderna no necesita la fuerza bruta del pasado, sino camuflarse en la cotidianidad. ¿Cómo consiguen los grandes fondos de inversión y las multinacionales comprar la línea editorial de los principales medios de comunicación de nuestro país para que sus abusos pasen desapercibidos bajo esa neblina? Las razones pueden ser muchas. A veces un directivo de un medio o de un grupo empresarial, como puede ser, por irnos a lo concreto, el grupo Prisa, tiene un delirio de grandeza, quiere convertirlo en el grupo más potente de España y si puede ser del mundo, de grandes tecnologías y hace una expansión basada en deuda privada, que no todo es deuda pública, lo que nos constriñe, ¿no? ¿Quién se compra luego esa deuda cuando el valor de esa deuda empieza a caer y no saben cómo devolverla? Fondos de inversión, gestoras de activos que a cambio empiezan a exigir bien rentabilidad o bien a través de acuerdos con otros gestores políticos determinadas líneas editoriales. Esto ha pasado con Prisa y el fondo Amber. ¿Por qué entró Amber? Porque a lo mejor la expansión de Prisa no se podía sostener a través de tanta deuda privada. Entonces, al final, lo que ocurre no es que Amber prohíba decir una serie de cosas, pero los trabajadores y directivos ya saben lo que no se puede decir. Sobre Amber hay ahora una presión muy fuerte de otro grupo que se llama Vivendi, que tiene un dirigente que está muy ligado a la extrema derecha francesa. Toda esa dependencia financiera de esos medios impiden que se pueda ejercer una verdadera libertad de expresión y eso está relacionado con que muchos de sus directivos más comprometidos, no con la izquierda, sino con el oficio periodístico, quedan desplazados, porque al final los gestionan por gestores del espectáculo o de los resultados financieros. No es una maniobra de golpe de Estado a la antigua, sino que es una dominación a través de la seducción, ¿no? Yo cuando he visto ahora en Twitter que Antonio Caño, antiguo directivo del diario El País, antiguo director, ha dicho que alaba el tratamiento que el país está haciendo del caso Zapatero, eso parece indicar que el mensaje anterior de este periódico pues ha quedado relativamente neutralizado. Y no lo ha hecho con una sonada militar, lo ha hecho por el peso de los resultados empresariales y por la propiedad de los medios de comunicación. Si Antonio Caño aplaude algo, yo creo que ahí no es. Bueno, parece que es un ejemplo como de periodismo relativamente trumpista en el sentido de que él no te va a disfrazar la realidad. Todo lo que dice, desgraciadamente, es verdad, ¿no? Ellos apoyan un modelo de gobierno totalmente distinto y no lo esconden, y están apostados en un tipo de medio que lo dice con mucha claridad. Pero la propiedad en esos sentidos es clave. Y también es clave la responsabilidad de unos lectores que seguimos o siguen apegados a un tipo de línea editorial, que esa es una dependencia emocional que también deberíamos examinar, ¿no? Oye, ahora justo en Prisa tenemos la salida de Ángels Barceló, bueno, la expulsión de Ángels Barceló después de presiones editoriales. ¿Esto está relacionado con lo que estás contando? Hombre, es que el cambio en Prisa viene de hace ya bastantes meses. La muerte de Miguel Barroso, ahí ya me voy metiendo en el libro. Miguel Barroso, ex marido de Carmen Chacón, era un hombre muy cercano a Rodríguez Zapatero, que, hombre, en cierto modo había colonizado el Consejo de Administración y estaba intentando que apareciera una televisión, digamos, perteneciente a Prisa, ¿no? Que de alguna manera ha quedado aprobada en el Consejo de Ministros de hoy, de este martes. Pero el capital financiero y este señor Franco Armenio, que es el dueño del fondo de inversiones Amber Capital, se negaba. Se negaba por una serie de razones de rentabilidad económica y financiera que pueden estar justificadas, pero a saber por qué otras razones se negaban. Relaciones con otros grupos de poder mediático financiero, igual relaciones con una serie de partidos que pueden pensar que en pocos meses se pueden hacer con el poder y con la capacidad de hacer concesiones económicas a grupos privados, ¿no? Al final,
Este señor, el presidente de Prisa, además, es un accionista de los accionistas mayoritarios de Indra. Entonces, al final vamos viendo cómo estos empresarios no solo son empresarios, sino que son empresarios estadistas, porque controlan empresas privadas, empresas estatales, tienen fondos de inversión e intereses económicos en otros países, con lo cual no tienen un comportamiento empresarial del todo, sino que tienen un funcionamiento también muy público, muy político, ¿no? Pero la concesión a un determinado grupo de la próxima cadena de televisión, de las 7, no es exactamente para Prisa. No, 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 no. Claro, claro. Lo que pasa es que el plan inicial era que esa séptima saliera del capital financiero de dentro de Prisa. Una vez que Oghurlian, que es el presidente del fondo Amber, rechaza el proyecto de esa televisión, se produce la dimisión de los hombres de Miguel Barroso, según la sociedad que se va a hacer cargo de esa concesión, parece que se han podido reorganizar y construir una alternativa a lo que de otra manera hubiera gestionado Prisa, ¿no? Pero fíjate que la batalla política está en el capital privado también, porque al final esos medios nos van a contar las cosas sobre las que debemos decidir. Y si tenemos una mayoría de canales que están diciendo que el gobierno este es un gobierno social comunista que nos está llevando a un proceso parecido a Venezuela, lo que van a votar los ciudadanos está claro y los que no quieran votarlo se quedarán en casa. Entonces esa batalla simbólica es clave. Pero de fondo, vuelvo a la idea de la neblina, todo este combate también nos impide saber lo más importante que nos está pasando. Pero de todas formas, digo, para que los espectadores lo entiendan, la preaprobación de quién se va a llevar esa cadena de televisión, que va a empezar justo cuando estemos casi casi en campaña electoral, no es para Prisa, sino para una especie, podríamos decir, de escisión del grupo Prisa, de antiguos dirigentes del grupo Prisa. Exactamente, viene de un grupo capitalista que se llama Global Alconava, que tenía una buena cantidad de propiedad del grupo Prisa, que se ha salido y que ha iniciado un proyecto alternativo. En cierto modo se podría considerar una especie de decisión capitalista del antiguo grupo Prisa, en el que el fallecido Miguel Barroso tenía un papel ahí directivo y de influencia muy potente, ¿no? Y ahora, bueno, es como si fuera otra vez la rivalidad que existió en 2004, 2006 entre Prisa y La Sexta, ¿no? Lo que pasa es que La Sexta, de nuevo, pues quedó absorbido por un grupo multinacional que es el Grupo Planeta, ¿no? Pero toda esta batalla es clave y es una batalla en la que los ciudadanos no podemos decir nada, no podemos votar, lo único que podemos es encender o apagar el televisor, pero es otra zona muy importante de la democracia, ¿no? Si tú tuvieras que elegir entre las redes de influencia, el capital financiero o el relato legitimador, ¿cuál de estas tres patas es hoy la más difícil de hackear para un gobierno democrático? Me parece una pregunta excelente, porque es verdad que el capital financiero, en la medida que es propietario de las formas de creación económica, es una fuerza a la que enfrentarse cuesta mucho. Felipe González, como presidente, primer presidente socialista, ¿no?, de la democracia después de la República, eh, realmente no nacionalizó la banca, bailó con ella y les colocó en los consejos de administración a gestores del partido, como la misma banca hizo en el Banco de España, por ejemplo, en otros aparatos reguladores. La banca tiene, o el capital financiero hoy día tan diversificado, tiene mucho poder. Pero a mí me preocupa más el relato que nos creemos. Cuando surgió Podemos en el año 2014, surgió en mitad de la abdicación del rey, en mitad de una crisis muy gorda del euro, en la que nació un partido en Grecia que se llamaba Syriza y que prometía, y los números le daban, para hacer una remontada alternativa de la crisis. Además, había un planteamiento de remodelación del mapa de España y una ciudadanía que quería cambios. Y de hecho, en algún momento Podemos tuvo una intención de voto que no volvió a lograr, pero que era espectacular. Lo que empezaron a decir los medios de comunicación, patronales empresariales y no lo olvidemos, fundaciones presididas por los dos principales partidos de la democracia y del sistema del 78, es que España, si cambiaba de estilo de gobierno, se convertía en Venezuela o en Cuba. Que eso fuera verdad o mentira no nos importa, lo que importó es que esos mensajes calaron e influyeron en que a lo mejor Podemos no hubiera tenido la oportunidad que hubiera tenido en otras circunstancias, porque que gobernara otro tipo de partido y otra forma de entender la política y la economía podían acabar con la forma que nosotros se supone que habíamos construido para no volver a una guerra civil. No sé si se entiende la baja autoestima que los españoles tenemos sobre España. Ahora hay muchos historiadores que se quejan de la leyenda negra, que hicimos auténticas barbaridades en América Latina.
ya es difícil eh, eh, ignorar eso. Pero, sin embargo, tenemos la leyenda negra de que cuando los españoles tenemos un exceso de democracia, por ejemplo, manifestaciones del 15M, nueva política, nos vamos a matar. Lo que dice la evidencia es que no parece que ocurra eso. Lo que estamos a punto de matar son una serie de privilegios que no se cuestionan. Cuando se cuestionan, el sistema reacciona. Y esas ideas que nosotros hemos aprendido en los colegios y en los medios de comunicación y en nuestras familias se activan. Y hay mucha gente mayor que podía haber votado a Podemos, pero decía, es que me produce mucha inseguridad. No sé si mi vivienda va a ser expropiada. Entonces, todas esas ideas son clave. Son clave en mitad de la crisis financiera en 2008, cuando se caían las grandes torres financieras como Lehman Brothers, lo que nos salía del estómago es que fueran nacionalizadas o que aprovecháramos la situación para construir otro tipo de sistema. Pero hay una tesis doctoral sobre cómo los editoriales del país lo que hacían era meternos miedo. Si es que hay que ponerse a cubierto, si hay que rescatar a los bancos, los rescatamos, porque lo que puede venir después puede ser absolutamente terrible. Y lo que ocurrió es que los bancos fueron subvencionados, porque los bancos cuando les van bien privatizan las ganancias, pero cuando les va mal socializan las pérdidas. Y eso ocurre porque hay un poder financiero muy fuerte. Ocurre porque hay una tecnocracia gubernamental rendida a ese poder, bien porque les contratan después o bien porque simplemente tienen miedo o es muy difícil cambiar. Pero también porque nosotros hemos aceptado todas esas ideas. Y cuando nos llegan las ideas a través de los medios de comunicación, hoy multiplicadas por 1000 a través de redes sociales, decimos, claro, esto ya lo estaba pensando yo, y activan una serie de emociones que nos inmovilizan en cierto modo. Esos tres elementos, capital financiero, tecnócratas con buen sueldo y una serie de ideas que hemos aceptado, son las claves de la dominación. Una dominación que no es terrorista, sino que es una mezcla de fuerza y seducción. Eso desde los años 39 hasta ahora, 90 años que he analizado, se mantiene constante. Lo que pasa es que se mantiene con distintos protagonistas. La verdad es que es bastante alucinante, ¿no? Cómo consiguen algunos provocar que haya gente que no se atreva a votar a la izquierda, en este caso a Podemos o a Unidas Podemos, por miedo a que el gobierno le acabe expropiando la vivienda y al final lo que hacen es facilitar políticas por las que su banco se queda con su vivienda y los echa a la puñetera calle o un fondo buitre que ha comprado la hipoteca porque no tienen capacidad de pago, ¿no? Es decir, tener miedo a políticas a la izquierda que al final podrían precisamente evitar que ocurriera ese desastre. Se me ocurre otro ejemplo todavía más fuerte. Si yo te digo que yo soy un profesor de la Universidad de Navarra, la privada, la del Opus Dei, y que tú, que eres candidato de la izquierda, tienes un programa pues, relativamente socialdemócrata, socializador, de más intervención estatal, y yo digo, si Rubén Sánchez llega al poder, el dinero se irá de España. ¿A que suena y produce un impacto? Porque si se va el dinero, bueno, pues tendremos problemas fiscales, problemas presupuestarios. Pero si te vas al año 56, ocurre una historia que se llama la Agenda Rivara. Un tipo que se llamaba Logan Rivara, un suizo que trabajaba en la banca suiza, llegó a España y fue detenido con una carpeta llena de cientos de apellidos españoles que tenían el dinero fuera y que no lo habían traído, aun habiendo ya 20 años de dictadura franquista. Es decir, que no hace falta que gobierne la izquierda para que determinados ricos que no quieren declarar a Hacienda y no quieren que se sepa el origen de sus fondos saquen el dinero. Por tanto, que usted vaya a gobernar no sabemos cuáles son los resultados, pero lo que se sabe es que yo estoy mintiendo porque no tengo evidencia empírica. Como 70 años después o quizás 50 años después, un descendiente ideológico de Rivara, que se llamaba Hervé Falciani, fue otra vez detenido en España con la misma carpetita. El uno con el otro no tenían nada que ver y probablemente sus familias no se habían conocido. Pero fíjate lo irónica que es la historia. Hoy día tenemos por la calle un señor que se llama Aldama, admirado por la gente igual que admiraban a Ruiz Mateos, y lo único que han hecho ha sido tener una serie de negocios bastante cuestionables. Entonces, al final, las formas de conducirse siguen siendo las mismas, pero la estructura no cambia. Oye, ¿cómo podemos entrenar el ojo para rasgar esa neblina mediática y aprender a identificar dónde se toman de verdad las decisiones que encarecen el coste de la vida, a fin de cuentas? Yo aprendí en el doctorado una técnica que se llama el análisis de redes. El análisis de redes, que se utiliza mucho en Twitter, es la aplicación de una serie de algoritmos matemáticos para entender que el poder son relaciones.
que nuestra relación, yo tengo una relación contigo a través de mi participación en este programa, pero yo puedo tener otra relación contigo en la medida en que, imaginemos, soy tu primo. Ahí hay dos dimensiones de las relaciones. Si tú vas computando todas las dimensiones de los poderosos y las relaciones, vas viendo que hay como un gráfico multidimensional que al principio te puede saturar un poco la cabeza, pero te puede decir mucho sobre lo que puede pasar. Si Florentino Pérez está relacionado a través de la fundación, esta fundación que hay contra la drogadicción, la que lleva Sí, ya como la FAB. 40 años en España. Exactamente, está relacionado con Isidre Fainé. Y que Fainé a lo mejor participa en el capital de ACS. Pues tú ya estás viendo que esas personas se relacionan a través de capital, se relacionan a través de fundaciones, probablemente se van a relacionar a través de otra serie de grupos y tienen relaciones íntimas. Y tú lo puedes confirmar y puedes entender que pueden tener divergencias. Y de Sánchez Galán de Iberdrola se ha peleado 80.000 veces con Florentino Pérez, pero tienen tantas divergencias como lugares para ponerse de acuerdo. Entonces podemos saber, yéndonos más allá del ruido, lo que puede ir pasando en el futuro. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces es un ejercicio de abstracción y de tiempo que lleva muchos años, pero nos permite una aproximación a la realidad un poquito diferente de la del día a día, porque día a día tú te enteras de cómo son las cosas, pero se te van a olvidar. Cuando las metes en estructuras relativamente racionales, puedes prever con más facilidad. Como un ejemplo. Pues, a lo mejor un ejemplo puede ser si uno se pone a estudiar, por ejemplo, la estructura de la Fundación Quirón Salud. Es una fundación a partir de la cual se dirige todo el grupo Quirón, que tiene una capitalización y unos beneficios y una fuerza política muy grande, ¿no? Cuando te vas al número 2, vicepresidente, te sale un señor que se llama Maurici Casals. Mm. Maurici Casals es un señor que está como número 3 o 4 del grupo Planeta, ¿no? Y que es el hombre de el hombre fuerte de A3 Media. Todo el protagonismo que ha tenido en las últimas décadas, tú lo puedes ver por hemeroteca. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, quiere decir que si Maurici Casals es tan poderoso como podemos deducir, está presente en 2 organismos, pero además esos 2 organismos tendremos que admitir que están bastante relacionados. De hecho, si nos estudiamos los organigramas de Planeta, de A3 Media, de Quirón y de la Fundación Quirón, probablemente encontremos a más gente de Planeta en Quirón y más gente de Quirón en, Planeta, que además estarán en otras entidades. Todo eso son conexiones corporativas, de gente que manda, no de empleados administrativos. Eso hace que haya un organismo virtual privado que es capaz de ponerlos en contacto. Y eso tiene consecuencias también a la hora de financiar unos medios sí y otros no. Y por tanto tener un cierto derecho de veto. El derecho de veto hoy día no es como en la etapa franquista que te secuestraban el periódico, que ya determinados periodistas con sueldo mileurista saben lo que tienen que proponer en la mesa de redacción y lo que no. Y ahí tenemos la construcción de la realidad y por tanto la neblina. Esto lleva mucho tiempo. Y para Debería un, haber grupos de investigación y de activismo para construir esto, y los hay, pero son pocos. y para un ciudadano medio que al final lo que quiere saber es de quién se fía y de quién no, pues con ese ejemplo que pones de alguna forma lo que estás diciendo es que en cualquier medio de Planeta las informaciones sobre Quirón, pues igual hay que ponerlas en cuarentena o partir de que no le van a desvelar las informaciones clave sobre las políticas de la Comunidad de Madrid y sus relaciones con Quirón, precisamente en medios del Grupo Planeta. Pero ese ciudadano medio se tiene que saber cuáles son los medios del Grupo Planeta, los medios de A3 Media, que La Razón, Onda Cero, Antena 3, La Sexta, son medios de comunicación que forman parte de ese grupo y hay algunos más. Eso es muy complicado para un ciudadano medio. Bueno, también, yo recuerdo que hay un libro sobre anarquismo donde se contaba que en el Comuna Anarquista, en la segunda antes de la Segunda República se le enseñaba a la gente matemáticas, no le enseñaban ideas políticas, porque la instrucción era lo más importante. A partir de ese conocimiento abstracto llegaba lo demás. Un medio sobre análisis del poder podía tener sentido. Asignaturas en las carreras de periodismo sobre análisis de grupos mediáticos específicamente hechas podían tener sentido. La cuestión es quién se rompe los cuernos para hacer eso. Yo acabé fuera del departamento de sociología en la Universidad de Málaga. Yo abandoné la universidad durante 7 años porque no compensa hacer esto. Yo tenía un libro para ser publicado por el Grupo Planeta que me fue cancelado y no voy a poder aparecer en La Sexta ni en Onda Cero hablando Ah, de pues estas mira, cosas. ya somos dos. Claro, somos 2 y seguro que somos 3 y más.
pero meterse en estos temas acaba con los autores, que podrían tener una vida mucho mejor hablando de, yo qué sé, desarrollo sostenible con ventajas fiscales para las empresas que los promuevan, ¿no? Pero son pocas las personas que se meten en esto porque el desgaste es grande y la soledad todavía mayor, ¿no? Oye, vamos a nombres propios actuales. En el PSOE se suele sacar pecho de perfiles ministeriales supuestamente técnicos, independientes, brillantes, que hablan 40.000 millones de idiomas, como Carlos Cuerpo o en su momento Nadia Calviño, están formados como técnicos comerciales de Estado. Pero tú rascas en la genealogía y recuerdas que Calviño es hija de José María Calviño, mano derecha de Alfonso Guerra, y por tanto, bueno, uno no acaba de tener claro si realmente estamos hablando de tecnócratas o de políticos de pura cepa. ¿Tú crees que el PSOE es una maquinaria de captación de talento técnico o es una dinastía burocrática bien conectada con el pasado político? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que, bueno, una cosa es la base militante del PSOE, que es algo yo creo que muy diferente a esa estructura. Mira, desde que cuando Felipe González gana en el 82, ya Carlos Solchaga, que fue ministro de Industria y luego de Economía, ya había dicho, con otras palabras, que el programa electoral económico era una basura. Lo pusieron de ministro de Industria. A Boyer, que era hombre de la burguesía ilustrada antifranquista, lo pusieron de ministro de Economía, Hacienda y Comercio, las tres. Y a Mariano Rubio lo mantuvieron en el Banco de España. Con lo cual, las carteras que cuentan y organizan el presupuesto y la planificación económica no estaban en manos de UGT precisamente. Ahí se produjo una ruptura con las bases bestial y era un centro de reclutamiento de alta burocracia bien conectada con el mundo financiero e industrial con el que Felipe aspiraba a bailar, porque es verdad que gobernar tienes que gobernar con la gente y no puedes gobernar contra la gente, o por lo menos con los consensos neoliberales que estaban ya instaurados en 1982. Pero la Uy, estructura era esa. neoliberales en 1982, pero si en esa época Felipe era casi comunista, ¿no? Según cree la gente. Felipe González en 1982-83 ya tiene dos afirmaciones muy potentes. Lo de Mitterrand no nos puede pasar a nosotros. Mitterrand había llegado al poder, pero como los ministros comunistas en el gobierno eran muchos, él llegó al pacto de nacionalizar una serie de empresas eléctricas y financieras. Como hubo una cierta fuga de capitales alimentada por potencias europeas como Alemania, que rompieron el pacto del sistema monetario europeo, Mitterrand tuvo que hacer un giro neoliberal y Felipe González ni siquiera lo intentó. No lo intentó porque ni siquiera sus ministros querían hacerlo y porque él ya en 1979 había roto el programa marxista. O sea que el González del 82 a mí se me parece mucho al González de 2026, que dicen que se ha derechizado. Yo no veo diferencia. Lo único que lanzó la movida a la madrileña al mismo tiempo que lanzaba, por un lado, restituía el GAL, y hay ciertas conexiones que algunos periodistas han establecido entre discotecas de la movida y centros de reclutamiento de determinados mercenarios y la reconversión industrial, que acabó, sin hablar mucho más de ella, con el aparato industrial a través de unas meras ayudas a los trabajadores desempleados. O sea que Felipe González yo creo que ha sido siempre bastante Felipe González, ¿no? Pero en relación con lo que decía, claro, Nadia Calviño, técnico comercial del Estado, una posición que probablemente nadie le haya regalado, hija de José María Calviño, el presidente de Radio Televisión Española en la eclosión de la movida. Fíjate qué casualidad. Nadia Calviño, discípula aventajada de Pedro Solbes, técnico comercial del Estado, ministro de Economía de Felipe González, mano derecha de Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuando entramos en Europa, es decir, Mister Euro. Toda la entrada del euro se ha basado en la trayectoria de Pedro Solbes, que en sus memorias agradece el magisterio de un señor que te sonará, un ministro que se llamaba Alberto Ullastres, ministro de Comercio de los tecnócratas del Opus Dei. Otro profesor universitario de economía que lo que muestra es que la dinastía de los tecnócratas no se modifica, incluso trasciende lo ideológico. Y la gran excepción es Carlos Cuerpo. Carlos Cuerpo no tiene nada que ver con el origen relativamente clase media alta de los anteriores ministros. Es un origen mucho más humilde. Pero como técnico comercial que probablemente aspire a un futuro en algún organismo gestor de la Unión Europea, también será difícil que se salga del carril, porque el carril le habrá sido trazado ya de antemano. ¿Tú crees que el PSOE de ahora es más de izquierdas que el PSOE de los años 80 y 90? Lo diría de manera burda, como diría alguno, te diría que sí.
Vamos, mi Sí, pregunta porque es yo, muy de trazo grueso, o sea que me puedes contestar de forma burda. sí, sí, no, no, eso es como decía aquel, ¿no? De manera burda, pero vamos con ello. Sí, sí, yo creo que sí, que hay cambios. En la oficina del presidente de la Moncloa hay asesores que no tienen nada que ver con los que estaban en la etapa de González o Zapatero. Los asesores de economía neoclásica son menores, hay mucha más experimentación, mucha más apertura de mente. El peso de comisiones obreras en Ministerio de Trabajo o en economía es mayor, pero siempre están los técnicos comerciales imponiendo también pues, su versión como más convencional u ortodoxa. La política económica de Sánchez ha consistido en nacionalizaciones parciales de grandes empresas que habían sido privatizadas en el pasado por gobiernos socialistas y populares. Hay un esfuerzo en protección social mayor. Sí hay un cierto giro a la izquierda. Y probablemente relacionado con eso está ese odio corporativo que le tienen, porque un Pedro Sánchez que ganara en 2027 probablemente afrontaría una fusión entre Indra y Telefónica y eso tendría consecuencias. Tú piensa una cosa, Indra y Telefónica llevan 30 años en manos del Partido Popular. La publicidad institucional a medios de comunicación llevaba 30 años sesgada y ahora está cambiando y lo pintan como una dictadura, pero en realidad es una pérdida de privilegios financieros y mediáticos. ¿Cómo no lo van a llamar dictador cuando está haciendo una remontada que desde 1996 no se hacía? Tú mencionas también los lobbies de exministros y expresidentes. El exministro de Fomento, José Blanco, monta la consultora Acento, que ficha políticos tanto del PSOE como del PP. Incluso lo intentó con un exministro comunista, pero al final no lo logró, no porque el exministro no quisiera, sino porque se le echó encima a la gente que de alguna manera creía y confiaba en ese exministro. Te hablo de Alberto Garzón, evidentemente, ¿no? Em, de alguna manera, crear una consultora de este tipo, crear un lobby es una vía para utilizar a cargos de gobierno de manera que hagan política desde las empresas, es decir, que convenzan a políticos de sus partidos, de forma legal, entiendo, de que lleven a cabo una serie de iniciativas que favorecen los intereses de las empresas para las que trabajan. Eso es hacer lobby, a mí desde luego no me gusta, pero no tiene nada de ilegal ese tipo de trabajo de lobby, ¿no? A ver, visto de manera académica, que no me voy a enrollar de manera académica porque tú no me has hecho nada malo, pero visto de manera académica, que tú ceses como ministro, tú no puedes ignorar que tú tienes un capital social brutal de 8 años de trabajo, que has sido un gran ministro de industria y la gente te va a pedir cosas y puedes montar una consultora porque has aprendido tanto que quieres echarle una mano al sector privado para mayor eficiencia, para ir más rápido hacia una transición en renovables. Eso no se le puede negar a alguien que además es listísimo. No le puedes decir: "Oye, que ya tienes 60 años, ponte la bata, cobra durante 7 años una pensión que te vamos a dar". Eso, en realidad, es que sería casi edadismo, ¿no? Eh, el tema es, cuando tú estás dedicando todo tu esfuerzo a poner tu agenda a favor de ganar pasta. Y yo creo que ahí tiene que haber un regulador. No sé si la Comisión Nacional de los Mercados y la Pues Competencia está liado con otras o cosas que no algún le dan otro tipo de. tiempo. Pero yo creo que lo que hay que vigilar no es la puerta giratoria en sí, o la creación de negocio, o la aplicación de capital social, como el conflicto de interés. Lo que pasa es que los debates hoy día sobre el conflicto de interés, pues tiene conflicto de interés el político que no nos gusta, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que hay que ganar es en transparencia y saber si una persona que ha estado trabajando para el Ministerio de Industria, ahora lo que está haciendo es litigando a favor de una serie de industrias en combustible fósil que están perdiendo plusvalía, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí que hay un conflicto de interés claro. Yo creo que esa separación Estado-grandes corporaciones es la que hay que vigilar. Y claro, el caso de Acento pues es que es una consultora bipartidista, ¿no? En la misma sala de entrada dicen que hay cuadros de los ministros. ¿Y por qué lo van a ocultar cuando usted como empresario querrá venir aquí porque somos el camino más corto para llegar a administraciones, no solo nacionales, sino territoriales y locales, ¿no? Y ahí han ido absorbiendo todo tipo de inteligencia política. Eso puede tener, entre comillas, su parte buena, pero claro, la tentación de caer en conflictos de interés en un país con un pasado tan caciquil nos llevaría a que hubiera un buen cuerpo de funcionarios que lo vigilara. Lamentablemente no lo tenemos, ¿no? La misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues ya se ha dicho y ya se oyó off the record a un presidente conservador que decía que allí los regulados
estaban bastante, o sea, los reguladores estaban bastante controlados por los regulados, ¿no? En fin, es una cuestión de poder, y igual que la de los altos funcionarios de élite que pasan de lo público a lo privado, pero es algo que tiene solución. Pero con regulación, distinta a lo que hay ahora. Desde luego, hombre, en el caso de los altos funcionarios lo tengo mucho más claro que en el tema de las puertas giratorias. Hay relación entre eso. Yo creo que hay que expandir la base social para que una persona como tú o como yo tengamos recursos para ser abogados del Estado, ser jueces o ser técnicos comerciales, porque no todo el mundo se puede permitir estudiar 6 años en la misma carrera. No todo el mundo tiene asistencia psicológica familiar o inmobiliaria para permitirse eso. E incluso gente como tú o como yo, que a lo mejor estudiamos periodismo, no sabíamos que esa oposición existía. Si no sabemos que existe, no podemos tener la ambición de aprobarla, y muchas veces no sabemos que existe porque nuestro padre es carnicero o maestro de escuela. Y no saber que algo existe implica no estar en condiciones de formar parte de un cuerpo que nos podría cambiar la vida a nosotros y nosotros la vida al cuerpo. Porque si alguien de orientación humilde como Carlos Cuerpo llega a técnico comercial, probablemente su compromiso con lo público sea mucho mayor y no esté, como Luis de Guindos, 4, 6 años en el cuerpo público para pasar luego al privado y después al público. Es que al final, si nos damos cuenta, esa traslación entre lo público y lo privado no es más que una etapa dentro de una carrera de élite o de clase dominante. Es una especie de nobleza de Estado, como decía Pierre Bourdieu. Yo ya no soy noble porque soy hijo del marqués, sino que soy noble porque me hice juez. Pero claro, si todos pudiéramos ser juez, dejaría de haber una nobleza del Estado. Ese es un debate que ha abierto este gobierno, pero que no se le da mucha continuidad porque no es demasiado espectacular, ¿no? Al final también, de alguna manera, se trata de que gente que alcanza poder, como funcionario, como cargo político de peso, asume o no que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Como tradujo de alguna forma Stan Lee, algo que es un dicho muy antiguo, y ahí todo depende más bien de la ética, ¿no? Y del concepto de en qué consiste utilizar el poder para un fin u otro, para un buen fin o un mal fin, para el bien común o para intereses empresariales que deriven en que tú ganes mucha pasta a lo mejor. Y eso va más allá de lo que hoy se podría llegar a regular o no. A mí me parece un tanto complicado porque vuelvo al trazo grueso. Se puede regular que las puertas giratorias impliquen que cuando llevas X tiempo después de haber gobernado ya puedes entrar en una empresa. Ahora está en 6 meses, podría estar en un año, en dos, en tres. Pero efectivamente, como tú dices, ¿qué pasa? Que cuando dejas de ser un cargo público ya nunca más puedes trabajar para ninguna empresa de ningún tipo que vaya a tener relaciones con las administraciones. Eso es un tanto complicado. Incluso se podría llegar a considerar injusto, aunque algunos no lo vean claro, ¿no? Pero ¿cómo se regula eso? ¿Cómo puñetas se regula eso? Porque yo tampoco lo tengo muy claro. Mira, yo creo que la mayoría de los problemas relacionados con el riesgo del futuro y los problemas que tenemos son problemas de imaginación, ¿no? Y también hay que querer encontrar formas inteligentes de hacerlo. Obviamente, si podemos contar con un gran directivo de una multinacional para solucionar un problema relacionado con su ámbito, que sea el agrario, debe haber mecanismos para que esa persona pues, se pueda contar con ella. También yo creo que puede estar relacionado con la permisividad judicial. Si lo de Montoro se queda en nada, si lo del exministro Cristóbal Montoro se queda en nada, se habrá quedado en nada que un señor que fue ministro de Hacienda, una vez cesado por la derrota en 2004, monta una consultora para la elusión fiscal, no el fraude fiscal, contando para ella con el director de la agencia tributaria y con otra serie de directivos de la Agencia Tributaria y del Centro de Investigaciones Sociológicas. O sea, el delito no está en el fraude que lleva luego, el delito está en la creación de la corporación. Si le sale gratis, aquí se puede hacer cualquier cosa. Entonces, el trabajo que hagan los jueces es claro. Es verdad que hacer una regulación draconiana para impedir que haya incentivos para el enriquecimiento puede limitar la libertad y además tener más perjuicios que beneficios. Pero realmente creo que es un debate que hay que mantener para encontrar un punto. No sé si encontrar maneras que se hayan hecho en otros países, ¿no? Pero una evaluación sobre nuestros empleados públicos, el sueldo que perciben, de dónde vienen, cuáles son sus intereses y cómo pueden estar bien satisfechos, una administración que cada vez funcione mejor, desde luego sería un progreso enorme. Y como esto no vende de unas elecciones a otras, es difícil que lo hagamos. Pero efectivamente el problema de la regulación que tú mencionas es tremendamente complicado, ¿no?
Claro, pero luego está el hecho de que cómo se convence a un militante o a un votante de izquierda de que es normal que los mismos ministros que un día firman decretos de vivienda o de protección de los consumidores, al día siguiente puedan cobrar sueldos de 6 cifras por susurrarle al oído al gobierno de turno en el que ellos ya no están, lo que le conviene a empresas del IBEX 35. No, claro, también habría que decir que no es que haya puertas giratorias buenas y malas, pero no todas son iguales y no todos los que hacen puertas giratorias o cambian de posición se van a poner a aprovechar su agenda para sacarle dinero al Estado. Yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, pues un Pedro Morenés, que era gestor de un montón de empresas de armamento, que luego fue fichado como ministro de Defensa. Hombre, parece que ahí puede haber potencialmente algún conflicto de interés. O la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que ahora trabaja para un bufete que asesora a litigadoras por el tema de energías renovables. Hombre, parece que son aspectos que habría que examinar en profundidad, ¿no? En este sentido, nos vemos obligados a ir caso por caso, ¿no? Mm, que un exministro de Sanidad acabe como alto directivo del Corte Inglés, pues nos puede parecer una concesión al materialismo, pero a lo mejor en ese caso no existe el conflicto de interés. Desde luego no es rastreable porque algún conflicto de interés siempre va a haber en esa extensa red que puede haber del Corte Inglés al Estado. Pero, hombre, yo creo que yendo caso por caso sí que podemos encontrar situaciones bastante denunciables. Ahora acaba de salir un libro que se llama Los dueños del Estado, donde se cuentan casos de altos funcionarios que no es que se vayan a la privada, es que están en la privada y en la pública. Pues hombre, esos casos yo creo que no se deberían permitir en ningún momento, ¿no? O de casos de inspectores de Hacienda que están trabajando en la agencia tributaria y en mitad de la jornada laboral se meten online a dar un curso de optimización fiscal para empresas de una universidad privada. Hombre, parece que es un caso que, si ocurre, debe perseguirse, ¿no? Entonces sí que creo que tiene que haber un observatorio con gente trabajando y sabiendo dónde está ese lucro y dónde se está utilizando el Estado como una despensa para sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y eso yo creo que sí que se puede tipificar y se puede perseguir, pero no obstante, reabre el debate del alto funcionariado y de qué recursos tienen también para trabajar ahí, ¿no? A ver, y dentro de ese concepto de puertas giratorias, que algunas pueden ser el mal absoluto y otra de alguna manera puede ser una puerta giratoria blanca, porque está claro que si has sido ministro, el día de mañana para encontrar trabajo muy complicado no lo debes tener y alguien te querrá fichar y será normal que te vayas a fichar por ese alguien salvo que vuelvas al trabajo anterior y no siempre estará mal que fiches por una empresa que te da mejores condiciones que las que tenías y esa empresa se fija en ti porque has sido ministro para un fin u otro y ya valoraremos si el fin es bueno o es malo, pero dentro de la escala que podríamos plantear, del mal absoluto a lo blanco, ¿cuál sería el mal absoluto de todos los casos que has trascendido en los últimos años? ¿Tú crees que el mal absoluto sería el caso Montoro? A mí me parece un caso, es que claro, si tú eres, es como el ministro de Sanidad que, en fin, monta una consultora para las tabaqueras y luego vuelve al Ministerio de Sanidad. Es que es una cosa que sería una broma si no, sería para reírse si no fuera dramático que haya podido hacer eso, subir los impuestos de indirectos y directos a los españoles y luego bajárselas a entidades, legislar a cambio de una especie de mordidas, presuntamente. Eso no ha Hombre, a pasado, mí ¿no? me parecen. Ese caso ¿Perdón? concreto no ha pasado, ¿no? Montoro, cuando llegó a ser ministro del señor Rajoy, puso de número 2 a un secretario de Estado que venía de asesorar en la trama de LuxLeaks. Y fue el que subió el IVA y el IRPF, y era el presidente de la agencia tributaria. Y eso lo vimos pasar todos. Y después volvieron a la misma consultora y otro se fue a una multinacional. Eso ha pasado delante de nuestras narices. No es una trama de corrupción, pues como la de Zapatero a lo mejor, y el juzgado está yendo mucho más despacio, pero hombre, estructuralmente es mucho más grave para el Estado. Otra trama terrible es cuando las cajas de ahorro empiezan a tener problemas y se hacen unos procesos que se llaman fusiones frías, por los cuales son progresivamente transformados en bancos con ayudas estatales y se estima, algunos dicen que nos han costado, ojo, 50.000 millones de euros y otros estiman 100.000 millones de euros. Si no hay un caso grave como ese, no hay ningún otro. El de Zapatero es un rescate de una empresa por 50 millones de euros y él se ha llevado 2 millones, en caso de que los indicios se conviertan en hechos contrastables.
pero los grandes expolios se realizan a la luz del día. Hemos podido haber perdido 100.000 millones de euros que podríamos haber utilizado en pensiones, sanidad, y si de algo tenemos que quejarnos es de eso, de ese sistema financiero que gente del PP y del PSOE, no olvidemos que Zapatero apoyó a Rodrigo Rato para ser presidente del FMI y después el tipo fue presidente de Bankia. Ese fraude y ese delito se ha realizado a la luz del día. Eso sí que son puertas giratorias y conflictos de intereses brutales como para juzgar a toda esta gente y no por las pequeñas cosas absolutamente antiestéticas y superperiodísticas que están pasando, ¿no? Antiestéticas y hay muchísimos casos sangrantes en el PSOE desde hace décadas, ¿no? Pero lo de la derecha ya es un descaro histórico y el caso de José María Aznar es paradigmático, ¿no? Él privatiza las joyas de la corona pública, la luz, el teléfono y el gas, o culmina procesos de liberalización emprendidos por González, y poco después él y sus ministros, como Rato o Luis de Guindos, acaban en los consejos de administración de esas mismas empresas, de las mismas empresas que ellos han ayudado a privatizar o a mejorarles la regulación, o más bien la desregulación en favor de sus intereses, ¿no? O en fondos en consejos de administración de grandes fondos buitres internacionales. ¿Tú crees que la privatización de los servicios públicos en los años 90 podría considerarse de alguna forma como el mayor atraco legal de la historia de nuestro país para alimentar a la oligarquía privada? Y yo la entendería como una refundación del poder nacional eh, que tiene dos partes. El PSOE privatiza a salto de mata, privatiza empresas que es verdad que cuando tú tienes una empresa con 80 agujeros financieros que fabrica o destila potasio y lo están haciendo mucho más barato en otro país, llega un momento en que tú tienes que decir, oye, pues que la multinacional que lo hace barato adquiera de alguna manera. Entonces vendes un paquete accionarial. Eso estamos obligados a veces a hacerlo, ¿no? Salvo en grandes utopías, pero que vendieran paquetes rentables de Endesa, Telefónica y Tabacalera, por ejemplo, o de Argentaria, que fue fusionada para ser vendida, y eso lo cuenta Carlos Solchaga en sus diarios. Eso fue una operación puramente ideológica que tenía como objetivo mm, dar baratos esos paquetes a los poderes financieros que estaban apoyando a el Partido Socialista en una etapa y el Partido Popular en otra. Pero hay una diferencia. A diferencia del PSOE, que privatizaba a salto de mata, digamos torpemente, porque tenía que vender algunas cosas y tenía que reducir la deuda pública, eso en cierto modo se puede comprobar. El Partido Popular tenía un plan para privatizar, porque privatizar era bueno. Nos vendió que las empresas privadas funcionan mejor que las públicas, ya lo estamos viendo, y nos vendió que en vez de estado del bienestar, que es una esclavitud que se paga a base de impuestos, usted lo que necesita es comprarse paquetes mayoritarios de Endesa y gas natural, porque así se va a la sanidad privada con el rendimiento que le dan las acciones. Y eso lo llamó capitalismo popular. Pues tanto en un caso como en el otro era mentira. Lo que había detrás era una operación para vender barato al poder financiero, vender barato a las multinacionales, poniendo al frente de las nuevas empresas privadas a su gente que venía de los grupos yuppies de la financiarización de los años 80, del pelotazo. Al frente del BBVA, que era la banca pública, como la caja postal, se puso a Francisco González, eh, que debía de estar tan caliente intelectualmente que hizo que ardiera el edificio Windsor, ¿no? Y de allí salió un policía en el momento del incendio que todos conocemos. Al frente de Telefónica a Villalonga y a César Alierta. Al frente de Tabacalera un tiempo estuvo Alierta. Es decir, una serie de personas que comulgaban con el Partido Popular o que simplemente eran independientes de derecha. Y que al final lo que hicieron fue fusionar lo privado con el Estado. Es que no hubo privatización real, hubo una privatización del clientelismo. Se quitó a la gente del PSOE. Y cuando Zapatero llegó al poder, vio que todas las grandes empresas pues eran de derecha y además financiaban a medios digitales de derecha. Porque a ver la revolución del 2000 de los digitales, ¿con qué dinero se pagó? Yo eso no lo he probado, pero hombre, el dinero de las privatizaciones se canalizaría también a publicidad institucional, ¿no? Y cuando ha llegado Pedro Sánchez y de verdad por primera vez ha metido mano a los consorcios privados, con maniobras a veces un poco oscuras y colocando a los suyos, Carlos Ocaña, Javier de Paz, etcétera, al frente de Indra, de Telefónica, con operaciones que han sido muy sonadas porque en buena medida han sido burdas, no han sido tan burdas como las de los años 90. Pero es que en los años 90 teníamos una visión mucho menos crítica de la política, ¿no?
Oye, tú analizas en tu libro la reconversión de figuras de la era Aznar hacia consejos de administración, Endesa, Bankia, Lehman Brothers, pero lo más llamativo para mí es cómo conectas a Vox con el viejo entramado del PP a través de Denaes o el linaje de, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, es que Vox, hombre, yo lo llamo ahí como escisión decadente de la clase dominante porque a diferencia de otros partidos de extrema derecha no tiene, o por lo menos no partió con una base popular. DENAES es una entidad, no sé si creada en 2005, al hilo de esta especie de teoría de la conspiración según la cual Zapatero rompía España, entregaba Navarra a ETA, ¿no? Como hemos comprobado, pues todo esto ha pasado, ¿no? Ya y destruía a la familia. DENAES era una entidad, Fundación para la Defensa de la Nación Española, financiada por la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que a su vez financiaba otros grupos de ideologías parecidas. Al frente de DENAES estaba Santiago Abascal, que era un diputado del PP en el País Vasco, y su mano derecha era Iván Espinosa de los Monteros. A su vez hijo del marqués de Valtierra, que había sido presidente de Iberia en la etapa de los socialistas, ¿no? Entonces al final ves que la conexión entre PP y Vox es casi natural, es una escisión de personas que yo creo que piensan de manera muy parecida. Hay incluso gente de UCD en Vox, ¿no? Carlos Bustelo, Fernández Quirós, otro exministro cuyo nombre ahora mismo no puedo recordar, ¿no? La conexión entre ambos es clara y la conexión con determinados capitales también. No me refiero a las formas de financiación de bancos húngaros, ¿no? Sino que parten, yo creo que del mismo grupo de poder y en realidad, más que una diferencia ideológica, es una competición por puestos de trabajo o puestos de mando, ¿no? Dentro de la crisis que produce, yo creo que un liderazgo un poco dubitativo de Mariano Rajoy, ¿no? No sé hasta qué punto puede situar a Aznar en el nacimiento de Vox. Yo me imagino que no habrá sido exactamente así, sino un poder de derechas que se les ha ido de las manos, ¿no? Pero las conexiones empresariales yo creo que están bastante claras, ¿no? Ahora se presentan ante la gente de la clase trabajadora como unos antisistemas que vienen a combatir pues las élites progre globalistas, como ellos vienen a llamarlas, ¿no? Pero sin embargo, tú demuestras en el libro lo que acabas de comentar, que Abascal se crió amamantado por el PP de Esperanza Aguirre, forrándose a base de dinero público, y también como Denaes fue lo que fue y es el origen casi casi de todo, ¿no? Em, También hay una Yo creo conexión que de... tienen que la ideología es la nómina. La ideología es la nómina. Igual que en estos líderes de la movida de los años 80, que ahora dices que son, puedes decir, son de extrema derecha, no es que la ideología es la subvención. Primero venía del Estado o de la Comunidad de Madrid socialista, ahora viene de la Comunidad de Madrid de Ayuso. La ideología de esta gente es la nómina y cambiarán el discurso a nacionalpopulismo o ultraliberalismo en función de las estimaciones demoscópicas. Todo por la pasta y punto. O por el privilegio y poder que se deriva del hecho de tener dinero. Mm, ¿Y cómo puede presentarse Vox ahora, en la última etapa, empezar a presentarse como una especie de partido que va a defender los intereses de los obreros, cuando a la vez son, no sé, el ala más radical y más violenta de la aristocracia de siempre, que se está rearmando para defender sus privilegios históricos de una manera tan grosera, tan zafia, como es insultar, llamando, bueno, de todo a un presidente del gobierno, insultando de forma bestial a cualquier ciudadano, movimiento ciudadano que intente sacar a la luz lo que hay realmente detrás de Vox? ¿Cómo pueden a la vez ser esas cosas y qué es lo que crees que va a derivar esto? Bueno, yo creo que no, o sea, puede parecer una gran contradicción, pero en un momento de cierta descomposición o erosión del Estado social, en el que a lo mejor aumenta la protección social, pero la gente se ve fastidiada porque no puede comprar una vivienda, porque los ambulatorios están muy saturados, cualquier operación que antes hubiera tardado un mes ahora tarda 5, meterles o inocularles la idea de que una pensión privada puede funcionarles mejor, de que una sanidad privada la pueden llevar mejor porque no va a estar gestionada por burócratas, que ellos con su trabajo, que en muchos casos es un trabajo muy sufrido, ¿no? El de determinados sectores sociales que votan a Vox pueden garantizarse una vida mejor. En un momento de clima como este puede funcionar. Aún así, yo te diría una pequeña esperanza que tengo. El voto de Vox no, el voto a Vox no es fascista al 100%. Obvio. Yo quiero pensar
que estamos en un momento en el que la neblina mediática es tan fuerte que les compensa mucho más votar en contra que votar a favor, y que ese voto a la extrema derecha o lo que puede hacer Vox es un voto que no está para quedarse, que es un voto de transición, y que ellos están explotando esto a través del mecanismo de las redes sociales, pero que sería muy interesante que encontráramos la manera de escuchar los discursos, no de los dirigentes de Vox, sino de muchos votantes para entender que les duele y decir, oye, en determinados sectores podemos escucharos y no tipificaros como delincuentes potenciales y entender lo que está pasando, porque parte de lo que os pasa a vosotros también nos pasa a nosotros y que este mecanismo de polarización es funcional para unas determinadas élites. Entonces, yo creo que eso sí que podría ser algo que a medio plazo podamos conseguir. Y resumiendo, que el votante de Vox está también muy confundido, ¿no? A mí me parece fascinante lo que ha ocurrido en Andalucía en las últimas autonómicas, en las que Adelante Andalucía, con un discurso identitario basándose en la idea de ser andaluz y reivindicar a nuestra tierra, pues ha conseguido captar votos de Vox. No sé en qué porcentaje, pero desde luego creo que el elemento del simbolismo al que han recurrido ha sido muy interesante y a explotar. Porque hay un llamado que es interesante en Adelante Andalucía, se capta esa energía protestataria, porque hay un llamado en parte a barrer para adentro, pero en parte a lo colectivo. Tenemos en común, yo como tú somos andaluces, compartimos una cultura que a lo mejor no es muy diferente de la asturiana, pero en un momento en el que la incertidumbre internacional es infinita, el decir aquí hay un colectivo que te puede apoyar, que habla con las mismas palabras que tú y que comparte los mismos problemas, es un consuelo tremendo. Y a falta de ese consuelo, existe pues ese otro consuelo de esa protección autoritaria. Por eso funciona también Adelante Andalucía y porque, hombre, combinan bien el discurso localista, por llamarlo de alguna forma, o regionalista, o, en fin, o a lo mejor en cierto modo nacionalista, con un discurso radical de protección social. Y dice, bueno, es que son totalmente complementarios, es que hay que tener el pie metido en el territorio, desconectarse de este individualismo tan fuerte, pero al mismo tiempo exigir protección social y a ser posible, como yo defiendo, hombre, que se apliquen los artículos constitucionales que dicen que, hombre, que la riqueza puede ser socializada en determinados contextos, ¿no? Pero ese discurso, al final, que es un discurso que fomenta la empatía y que es un discurso interesante, evidentemente, porque lo que está fomentando es el bien común frente a un discurso que lo que busca es la exclusión, el odio al diferente, el que el último es nuestro enemigo frente a nosotros que somos los penúltimos. Yo creo que ese discurso capta votos o debería captar votos, pero necesita elementos simbólicos que lo hagan atractivo, ¿no? Y precisamente aunque igualmente puede ser algo muy básico, el que un chaval de 19 años haya decidido votar a una formación política, en este caso Adelante Andalucía, simplemente porque dicen, esos son los que defienden Andalucía y ni siquiera se han acabado de enterar de qué va la copla, pues yo creo que es un elemento en el que igual estamos hablando, no sé, si de un populismo andalucista y no quiero atacar a los amigos de Adelante Andalucía, pero creo que el factor, no sé, marketing, por así decirlo, es clave. ¿Cómo puede hacer la izquierda hoy marketing para ser atractiva? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en todo, ¿no? Porque yo creo que Adelante Andalucía no es un partido pegatina, tiene un peso ideológico fuerte, pero claro, tienen un problema, es que no tienen una televisión, ni 2 televisiones, ni 3 servidores de Internet. Lo que quiero decir es que da igual a veces lo que hagas, que si no tienes esa infraestructura capitalista mediática, te tienes que dedicar a chillar, entonces te conviertes en esclavo. Yo no sé qué salida tiene eso. Pero desde luego, por lo menos lo honesto es apuntar, que le falta eso, ¿no? Pablo Iglesias, para hacerse ver, llegó a una especie de, yo creo que pacto implícito con la Sexta. Hablad de mí, a veces bien, a veces fatal. A mí me va a compensar que me asesinéis porque por lo menos estoy en la tele. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la buena intuición que tenía como politólogo. Luego se ha podido equivocar, pero yo creo que era la única manera de trepar hasta los 70 escaños. Es que si no, era imposible. Entonces, Adelante Andalucía o la formación que es que aparezca, que seguirán apareciendo, hombre, pues tienen ese reto. Es que los medios son de un dueño. Incluso tu email, tu dirección de email, normalmente es de Gmail y es de alguien. Y la mayoría de convocatorias para manifestaciones las hacemos a través de infraestructuras digitales que son de alguien. Entonces, claro, quien lo quiera hacer así lo tiene muy difícil, ¿no?
Precisamente cuando el discurso va en contracorriente, ¿no? Porque hay élites económicas, élites mediáticas que pueden decidir en una determinada coyuntura que hoy apuestan por el PP y mañana apuestan por el PSOE, que es de izquierda o al menos parece de izquierdas, ¿no? Pero lo que es mucho más difícil es que las élites económicas y mediáticas vayan a apostar por partidos de izquierda, por un partido de izquierdas andalucista, por una formación como Podemos, ni que decir tiene como Izquierda Unida. De alguna manera, no sé si en Andalucía ha podido pasar algo parecido, pero con Podemos no sé si a Pablo Iglesias lo utilizaron como el monito de feria que daba audiencia y que él logró hackear el sistema y rapidísimamente montar un partido y lograr una enorme cuota de votantes. Y esa operación del monito de feria les salió mal y tuvieron que resetear para cargárselo. Pero ¿cómo se repite esa operación? Si ellos ya han aprendido la lección. Muy difícil. La operación Monito de Feria también ocurrió con Pedro Sánchez y ha habido que intentar cargárselo. Incluso en cierto modo con Cristina Cifuentes, que negó una universidad a Planeta y una serie de ayudas al Grupo Quirón. Las personas se sublevan, ¿no? A pesar de que son utilizadas dan sorpresa. El propio Adolfo Suárez quiso enlentecer la entrada a la OTAN y quiso radicalizar las medidas fiscales y de protección social. No hace falta que sean de extrema izquierda. Hay gente que se compromete con su país y eso es esperanzador, ¿eh? En la etapa de los 40 y 50 había falangistas que decían, nosotros no habíamos luchado por esto. Yo me creía lo del nacionalsindicalismo, yo no quiero estar aquí para recibir una prebenda. Y entraban en el exilio interior y se les jodió la vida por decir lo que para ellos que eran fascistas era la verdad. O sea que el ser humano, podemos esperar mucho todavía del ser humano, ¿no? Es muy difícil, claro, una nueva formación que hackee el sistema. Porque es que tú piensas, ¿cuáles son nuestras prioridades máximas ahora mismo? Por un lado, la paz y por otro lado, una economía que no destruya el planeta. Tenemos que pasar a una reducción absoluta del consumo. Eso no se puede conseguir sin un empobrecimiento si no se nacionalizan grandes corporaciones. Si las corporaciones controlan los medios a través de los cuales queremos difundir los mensajes para nacionalizarlas, hombre, las corporaciones no nos deberían dejar, ¿no? Entonces, claro, en realidad es difícil, sobre todo en un contexto en el que estamos muy individualizados y las tasas de sindicación son bajas, las asociativas también lo son, pero esto puede cambiar con el tiempo. Y ya en los años 40, en el 47-48, hubo una rebelión universitaria en el momento en el que el ser humano más derecho a tener miedo tenía, ¿no? Entonces yo creo que podemos esperar cualquier cambio y probablemente el de Adelante Andalucía sea el principio de otros muchos, ¿no? Oye, tú manejas un concepto que es demoledor para que cualquiera que crea en el cambio político, que es el concepto de fusión de élites. Sí, a mí me yo estudio una serie de autores sobre élites que eran maquiavelistas, Robert Mitchell, Vilfredo Pareto, en principio de ideas bastante reaccionarias, tan conservadoras como lúcidas. Y Mitchell decía: "No te fíes de la revolución. Cuando hay una transición a la democracia, la élite democrática siempre pacta con la élite del pasado". En la misma revolución rusa, Lenin necesitó tirar de empresarios agrícolas porque eran los que conocían el know-how de la época y tú necesitas que las cosechas vayan bien. No hay transición que no cuente con gente del pasado. Si quieres hacer una transición demasiado bestia, se te puede volver en contra. A lo mejor el ejemplo de los Khmeres rojos, ¿no? Que querían acabar con el orden antiguo, acabaron hasta con la familia y le quitaban a la familia los niños, ¿no? La transición española es un ejemplo de fusión de élite. Los Miguel Boyer, Carlos Olchaga, Mariano Rubio eran empleados brillantes de la etapa de los tecnócratas, pero no porque fueran fascistas, es que tú tienes que contar con técnicos del pasado, porque son los que conocen las instituciones en las que tú vas a gobernar. Cuando no lo haces así, tienes un problema. La nueva política en los ayuntamientos se encontró con que los interventores, los asesores jurídicos o los funcionarios acreditados les tenían miedo porque todavía no los habían seducido. Y tardaron un montón de años en decir, oye, que nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien. Pero claro, esa fusión de élites es prácticamente obligatoria porque es un movimiento, tú las instituciones tienes que entrar en ellas para gobernarlas, pero tienes que saber cómo funcionan, ¿no? No puedes saber cómo funciona tu coche sin que te ayude un mecánico. Otra cosa es que te pongas pasivamente a que el mecánico te ponga el precio de la reparación que él considere, ¿no? Pero, hombre, el concepto de fusión de élite es bueno tenerlo en cuenta para el futuro porque tenemos que tener en cuenta que esos diplomáticos, esos incluso grandes empresarios o directivos de medios de comunicación, hombre, tenemos que llegar a tipos de acuerdos con ellos, ¿no?
Porque a las nuevas fuerzas políticas que nacen para impugnar el sistema, como ocurrió con el espíritu del 15M o Podemos, les resulta tan sumamente fácil acabar integradas en lo que llama fusión de élites. Bueno, yo ahí lo puedo vivir en carne propia, porque yo formé parte del 15M en Málaga. Y es verdad que sí que había llamados a formar parte no de grupos elitistas, sino de partidos políticos que podían, bueno, aprovechar aquella situación, ¿no? Y ponerte en listas para el Parlamento. Bueno, y fueron absorbidos. Muchas personas que tenían esa ambición fueron absorbidas. Fueron absorbidas, pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo que tú hayas montado unas dinámicas en el 15M sobre presupuestos participativos y que acabes trabajando en una multinacional que asesora a las plantillas para que participen más, que no deja de ser un oficio, si te das cuenta, no hay ningún conflicto de interés. O otro caso, que yo qué sé, que te vayas a Argentina a gestionar presupuestos participativos con lo que has aprendido en España. Pues oye, felicidades. O que te intentes meter en el ayuntamiento en una coalición, pues todavía más meritorio, porque te metes en la selva a luchar en algo donde te va a costar mucho. Esa pureza del académico, y ahí me critico yo, de uy, yo no me quiero mezclar con gente del poder porque es gente de mal vivir, yo me quedo en mi cuarto estudiando, también es una forma de narcisismo y también nos tenemos que embarrar. Entonces, claro, lo que puede pasar, que eso yo creo que sí que es criticable, es que yo acabe teniendo un tren de vida al que yo no quiera renunciar, o que yo no acabe tomando las decisiones para las que fui elegido, o que al final tenga tanto miedo del futuro que voy a tener que, bueno, pues no tomo estas decisiones para quedarme 4 años más, o me dedico la mitad del tiempo a conspirar para mantenerme en el escaño, en el puesto de secretario general. Eso sí que son actitudes que, bueno, que van denotando que la persona, pues no merece el cargo de representante. Pero cuidado con las personas que se meten a luchar, porque el que se queda en la mecedora leyéndose el Brumario de Luis Bonaparte, y lo digo a veces por mí, pues tampoco podemos juzgar a los demás desde el fresquito de que te da el aire acondicionado en tu cuarto, ¿no? Oye, gobierne quien gobierne, cuando llega la hora de la verdad y exigimos poner topes al precio de los alquileres, prohibir comisiones abusivas de los bancos o meter en la cárcel a grandes estafadores corporativos, los gobiernos progresistas siempre timoratean y se frenan, ¿no? No sé si tú crees que es miedo a los poderes fácticos, es que la propia inercia del Estado termina aburguesando y domesticando a cualquier político que se siente en un sillón ministerial, o simplemente que es el PSOE el culpable de todo, que el PSOE es un socio de gobierno demasiado atado de pies y manos por lo que ya hemos estado hablando. Bueno, el PSOE, más que el PSOE, es la cristalización de un partido-estado que lleva muchas décadas, ¿no? Y que de ser otro se comportaría de manera parecida. Tendríamos que ver cómo son los PSOEs de otros países, ¿no? Y yo creo que sí que hay una tendencia ahí al statu quo, a tener por un lado miedo, porque tú ten en cuenta que esa burguesía financiera, si la cabreamos mucho, empiezan a vender en los mercados secundarios nuestra deuda pública y a lo mejor, pues hombre, nos metemos en una situación un poco complicada. A los fondos de inversión que invierten en el IBEX, pues no nos interesa que desinviertan, porque entonces el IBEX caería un 7% una tarde de viernes, ¿no? Entonces, hombre, tampoco podemos ser temerarios. No debemos ser temerosos, pero tampoco temerarios, ¿no? Luego es verdad que la maquinaria estatal, bueno, pues como un ayuntamiento, pero a lo bestia, ¿no? Hasta que la conoces bien te lleva mucho tiempo y te consume porque piensa que tiene una inteligencia casi milenaria, ¿no? Entonces es que es algo muy grande. Yo creo que hay que ser honestos con la gente y al mismo tiempo insuflarles ilusión. Yo creo que, hombre, para empezar a Podemos, pues se les adjudicaron unos ministerios, en cierto modo, más con capacidad propagandística que como presupuesto. En los ministerios potentes estaban los tecnócratas de toda la vida, los técnicos comerciales, los diplomáticos, y a ellos les ha quedado poco margen. Alberto Garzón en el Ministerio de Consumo, yo no sé qué presupuesto tenía, pero Consumo venía de ser una dirección general. Entonces, claro, el reparto no es igualitario. No obstante, yo creo que han luchado bastante y se han logrado pequeñas cosas, también gracias a la Unión Europea, que ha permitido una holgura financiera que no la permitió en 2012, 2015. Pero los partidos estados son así, y los partidos estados están formados también por altos funcionarios que se identifican con los intereses de la administración y permiten pocos cambios. Esto nos lleva a una lógica conservadora que nos puede hacer pesimistas, ¿no? Pero que yo creo que no obsta para pensar que el cambio es posible. Lo que pasa es que queda enlentecido por unas normas administrativas.
que también nos protegen de que venga un tirano y diga mañana, a la manera de Donald Trump, que vamos a luchar contra Inglaterra por el tema de Gibraltar. No, mire usted queda eliminado por la tontería que ha dicho, ¿no? Sí, en cualquier caso, yo creo que es cierto que también puede ser frustrante para el ciudadano que vota a la izquierda darse cuenta de que cuando la izquierda gobierna, pues no tiene tanta capacidad de intervenir en las cosas como prometía, como creía, o no sé si como vendía, pero también frustra un poco ver que determinados políticos alcancen puestos como, ponías el ejemplo de Garzón, que nunca acabamos de ver como un ministro realmente de protección de los consumidores. Pocas veces le oímos hablar de los fraudes de Telefónica o de Ryanair y en cambio tenía un discurso más a otro nivel, ¿no? Sí, Cosa que pero sí le vemos a... fíjate que el truco está en que yo te doy a ti el Ministerio de Consumo. Bueno, tú eres comunista, Ministerio de Consumo, bueno, la vas a liar, pero ¿te doy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o se la mantengo adscrita al ministerio de Nadia Calviño? Porque si yo a ti te doy la CNMC, el presidente que tú nombras, a lo mejor es un presidente que se toma las cosas en serio y va a tomar decisiones, pero a Garzón no le dan la CNMC, Claro, obvio. no se la dan. Sí, a ver, si yo parto de la tesis de que el Ministerio de Consumo era nada, tú dices partía de una dirección general, lo que ocurre es que la gente que creemos en que la protección de los consumidores puede ser una política capital, partimos de que con esa cosita tan pequeña se pueden hacer cosas muy potentes, como, por ejemplo, algo para lo que sí tenía competencia Garzón, que es llevar a los tribunales a una multinacional por cometer un fraude masivo, llevar a los tribunales a un banco, a una gran teleco, a una gran energética, y no lo hizo. No quiso aprovechar ese poder que tenía, que es tan básico como poner una demanda judicial que podemos interponer tú o yo, pero que no es lo mismo que la interponga un ministerio con el discurso político que trasciende de eso. Y Garzón no sé si no se acabó de creer o no se acabó de enterar de qué consistía ser ministro de Consumo, y en cambio ahora tenemos a Agustín Duy, que yo creo que con sus muchísimos errores, que los está cometiendo también, está siendo un ministro de consumo de verdad, está siendo un ministro de protección al consumidor que está señalando empresas con el dedo y está diciendo una y otra vez no vamos a tolerar estos fraudes a los consumidores, vamos a emprender acciones. Parte es herencia de Garzón, porque fue el equipo de Garzón el que impulsó el cambio legal que ahora permite a ese ministerio poner multas. Sin Garzón nada hubiera sido posible, o sin su equipo. Pero lo cierto es que este ministro tiene más discurso, y es el discurso que yo me esperaba en su momento por parte de Garzón, el discurso contra fraudes empresariales que nunca le vi, o prácticamente nunca le vi, y a mí eso me provocó cierta decepción. Que ahí la diferencia es que tú en este campo eres prácticamente un experto y yo lo toco de manera mucho más superficial. Entonces la diferencia de percepción entre tú y yo es muy clara como para que yo te pueda añadir, siendo honesto, algo en este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es posible que tengas razón. En cualquier caso, bueno, otro comunista como el Che Guevara fue, no sé si lo sabías, fue gobernador del Banco de Cuba. Pues sí, Y fue un gobernador muy malo, porque no era lo suyo. Lo suyo era la propaganda, la seducción, la revolución. No se le daba bien esa rama. A Pablo Iglesias, la vicepresidencia, la gestión administrativa del ministerio, tampoco ha parecido que fuera lo que más le gustara, porque es un genio de la opinión pública. Entonces, al final, también las trayectorias te van derivando a aquellos lugares en los que los puede hacer mejor, ¿no? Propio Alfonso Guerra, ¿por qué lo recordamos? Por su gestión como vicepresidente o como vicesecretario general. Era otro genio de la propaganda y la demoscopia. Esa división de poderes, a mí me hubiera gustado que Iglesias se hubiera quedado como secretario general de Podemos y hubiera tenido una tecnocracia de izquierdas tipo Bustinduy al frente de los ministerios. Pero a lo mejor en aquel momento no se sabía, y yo vuelvo a lo mismo, desde mi mecedora lo puedo ver con mucha facilidad, pero es que el campo del Real Madrid está lleno de entrenadores. totalmente. En cualquier caso, esa propuesta que planteas, que a mí me parece muy interesante, igual para la próxima sale. Yo creo que esa bicefalia, que mira ¿sabes quiénes la llevan mejor? Los del PNV. Y mira el tiempo que llevan. El PNV se organiza estupendamente, porque son muy viejos, porque tienen décadas de existencia y la bicefalia la saben llevar. Y tú al final tienes que hacer aquello que hagas mejor. Eso lo decía un señor poco comunista que se llamaba Dan Smith, que está visto como el apóstol del ultraliberalismo y en realidad es uno de los grandes apóstoles de la sensatez, con muchísimos matices, ¿no? Y yo creo que esa bicefalia, tanto en el PSOE como en Podemos, yo creo que han caído en el error de González de manejar el partido y el gobierno al mismo tiempo. Yo creo que ponerse tanto trabajo encima, no sé si tiene sentido. Es un reto para el futuro.
Bueno, ya veremos si hay segunda vez y nosotros lo vemos. Oye, si la fusión de élites es tan perfecta que siempre acaba absorbiendo o expulsando a la disidencia política, ¿tú crees que eso significa que la única batalla real y efectiva que le queda a la ciudadanía es la que damos desde el tejido de la sociedad civil, sindicalismo, los movimientos de defensa de los consumidores, totalmente al margen de las instituciones o fuera de las instituciones? Es que son institución. Es que cualquier cosa que hacemos en una institución, cualquier cosa que se repite, un círculo de mujeres que se reúne los lunes ya es una institución, porque tiene normas, porque tiene una periodicidad y una previsibilidad. No se debería despreciar como no institucional lo que cuesta mucho. Vete a la transición, al año 75 se muere el dictador, se han cargado un poquito antes a Carrero Blanco y hay una situación de lucha de clases bestial. Los sindicatos se han infiltrado en el sindicato vertical y están pidiendo aumentos salariales porque la inflación es muy fuerte y para mantener el poder de compra los trabajadores piden sueldos más altos. Están saliendo a la calle y se pierden millones de horas de horas trabajadas. Pero es que está pasando en todo Occidente. Los capitalistas están asustados y la única nación en la que no se ataca a los trabajadores es la dictadura del Franco agonizante, donde obviamente se les asesina, pero se les está permitiendo luchar porque el régimen no se puede permitir ahora mismo responder. No cierra las empresas que luego van a ser reconvertidas, se lo pasa todo a la democracia, porque la lucha sindical era muy potente, porque las congregaciones religiosas de base se habían infiltrado por todas partes. El propio padre Llanos, que venía de la Falange, aparece fotografiado levantando el puño con el Partido Comunista. Las feministas están luchando por fue una etapa apasionante de asociaciones de vecinos y colectivos de todo tipo, en un periodo que no era como este, pero era un periodo en el que te podían matar con un pelotazo de goma mal dado. Entonces, si la gente fue tan valiente entonces, la gente ahora puede ser igual o más valiente. Entonces, esa sociedad civil que llamamos no institucional, es totalmente institucional y lo digo para bien, porque son organizaciones que son fundamentales para que haya cambio y probablemente para que tuviéramos una constitución democrática. Pero cuando se duerme, entonces sí que nuestros políticos tienen más facilidad para recaer en esa especie de energía antrópica de yo me dejo guiar por mis técnicos y me preparo un buen retiro para el futuro. No, señor. Nosotros estamos aquí atentos, porque la atención es una de las claves de la civilización hoy día. Cuando perdemos la atención, estamos siendo seducidos. Nosotros estamos atentos para seguir exigiendo. No hace falta que montemos un partido político, pero estemos alerta, ¿no? Y yo creo que eso es una energía que tenemos que mantener. Oye, hemos hablado muchísimo de la etapa actual y de finales del siglo XX, pero tu libro comienza con 1939 y el final de la Guerra Civil y lo que tú llamas electrofascismo, al cual sitúas como el pecado original. Bueno, hablo del electrofascismo, pero de fondo podíamos hablar de financiofascismo. Franco gana la guerra con donaciones y financiación de grupos de poder que tenían miedo a la subversión comunista, pero incluso tenían miedo a la separación de poderes de la democracia. No querían perder el pesebre. Y entonces, cuando llega Franco al poder, esas concesiones a 75 años de la energía de los ríos se las da al señor Oriol Urquijo, por ejemplo, que tenía una empresa Iberduero, luego había otra empresa que era Hidrola, que son la Iberdrola de hoy día. Mm. Eh, Esas concesiones son el pago a los esfuerzos realizados, a los favores realizados, y empresas que ya existían, se van a convertir en grandes empresas por concesiones y por normativas regulatorias y fiscales que les favorecen. El Conde de Fenosa, esa empresa que hoy día forma parte de Naturgy, se comió a toda la competencia porque eran empresarios de la segunda, que habían favorecido a la Segunda República o que simplemente estaban en contra de la asonada militar. Entonces, todas las Fenosa, entre Canales, Banús, Huarte, Laín, todas reciben encargos muy ricos de construir la cruz del Valle de los Caídos o el propio Valle de los Caídos o hacer obras hidráulicas en Sevilla. Pues todas estas familias entre Canales y Tabora y demás se van convirtiendo, ya lo eran, en una burguesía totalmente afecta al poder, adicta al poder, que va a recibir preferentemente las concesiones administrativas, a las que no se les va a pedir apenas pago de impuestos, a las que no se les va a impedir fusionarse con otras empresas o absorberlas.
todos los bancos, grandes bancos, los 7 grandes bancos, el Banco Santander, el Banco Popular, que era el banco del Opus Dei, el Banco Central, se comieron las pequeñas entidades que estaban demasiado aisladas en el campo, en el medio rural. Entonces, al final se crean las grandes corporaciones que nacen gracias al favoritismo de ese nuevo Estado que requería el apoyo de esas corporaciones para seguir existiendo. Entonces, el electrofascismo simplemente es la patronal de las empresas eléctricas que se llamaba UNESA, que redactaba las leyes eléctricas que luego aprobaba con matices el Ministerio de Industria. Fíjate la anécdota, la cuenta Antonio Maestre en el libro Franquismo S.A. Yo la aprendí por él, aunque luego he profundizado. El señor Oriol Urquijo, el patriarca, ¿no?, de Iberdrola, recibe el ofrecimiento de Franco para ser ministro de Industria. ¿Y qué crees que le dice? Pues no, ¿para qué me voy a meter de ministro de Industria si soy el que está poniendo los postes eléctricos? Con una mano de obra baratísima, por no profundizar en eso. Es que eran los ministros privados del régimen, ¿no? Entonces, al final, bueno, que su hermano Antonio María de Oriol y Urquijo era el ministro de Justicia. O sea, que al final tenían participación clara en el gobierno. Esas grandes patronales eran parte del Estado. Y cuando Felipe González y Adolfo Suárez llegan al poder, pues hay una anécdota de Suárez que le dice a Botín padre, el padre de Botín, a su vez padre de Ana Botín, le dice: ¿por qué está poniendo los zapatos encima de mi mesa? Dice: "Es que tengo gota", dice: "Pues los quito ahora mismo". Claro, ese presidente que se había creído el papel de la separación de poderes, fíjate tú qué iluso, un hombre de Falange, ¿no?, que se creía que era el presidente y que además iba hacia la socialdemocracia, no podía durar mucho, porque se creía que tenía el boletín oficial del Estado él solo, pero es que no había entendido la lógica. Felipe González la entendió y le puso muy fácil las cosas a la banca, a ese fascismo financiero, que ya no lo era tanto, para que no se pudiera quejar. Y se avanzó. Fíjate que la fusión entre el Banco Central y el Banco Hispanoamericano se produce en tiempos de Felipe González y Franco la había evitado, se había puesto en contra. O sea que el poder democrático, entre comillas, puede ser a veces más favorable a las corporaciones que un poder autocrático que a veces puede ser un poco maniático porque no quiere que el poder financiero monárquico se le haga demasiado fuerte, que eso es lo que le pasaba a Franco, que tenía por un lado el contrapeso de la Falange, que era muy antimonárquica en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, las grandes patronales crecieron en torno a Franco y yo creo que algo de eso queda hoy día. Cuando en 2015 Podemos y el PSOE forman la mayoría de los ayuntamientos, tú piensas que el ser humano tiene mucho miedo a través de una memoria automática. 2015 hacía pensar en 1931, una abdicación reciente, unas elecciones en las que ganan los conservadores en España, pero en los ayuntamientos ganan la izquierda. ¿A qué te recuerda eso? Te recuerda al inicio de la Segunda República. Las grandes patronales salieron a la calle a hablar de que el PSOE debía volver a convertirse en un partido nacional, porque lo que intentaban era defender, más que la idea de la Constitución, que yo creo que la mayoría de los que militamos en movimientos alternativos vemos bien muchos aspectos de la Constitución, lo que defendían era el statu quo y sus privilegios. Y para la historia quedará aquella conversación off the record entre Esperanza Aguirre y Carmen Calvo, en principio muy enfrentadas, en las que Esperanza Aguirre le decía: vosotros seréis lo que sois, pero tenéis que estar de acuerdo con nosotros, en que a estos que vienen no les podemos dejar pasar. Algo así decía. Y eso lo que indica es que a la hora de la verdad, esa formación patronal tan afecta o tan adicta al Estado se sigue manteniendo con cambios, ¿no? Andrés, para terminar, leer tu libro puede dejar al lector con una sensación de impotencia absoluta ante un poder que parece intemporal. ¿Dónde están las grietas del sistema? ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos de a pie para romper esa neblina y recuperar el control democrático? Y si me dejas decirlo mal y pronto, te diría que están acojonados. Están acojonados porque tienen tanto que están acojonados. Cuando yo formaba parte del 15M, apliqué el tema de los análisis de redes a lógicas de movimientos sociales y me hablaron de que el Ministerio de Defensa ya tenía un gabinete de estudios que temía que las revueltas del 15M se contagiaran del espíritu de la Revolución Árabe. Están siempre planificando porque tienen miedo a que la gente se subleve. Y otro caso de un gabinete de estudios para estudiar cómo los movimientos sociales se podían contagiar se dio antes de la Revolución Rusa. También tenían miedo ahí.
para bien o para mal, se equivocaron y no les sirvió de mucho planificarlo. En los años 50 ya se rebelaron contra la gerontocracia franquista porque no se identificaban los jóvenes con ellos. Y hubo que hacer una especie de transición que fue el plan de estabilización del 59. Si te das cuenta, todo el tiempo hay emblemas y eslóganes de cambio porque necesitan actualizar los mecanismos de dominación. A mí lo único que me preocupa es, por un lado, el cambio climático y por otro lado, la enorme adición a lo que mal llamamos las nuevas tecnologías, ahora con la anuencia de la inteligencia artificial. Si sabemos escapar de la alienación del móvil, yo creo que nos espera un futuro rebelde y protestatario, sobre todo porque hay muchas razones y porque es inherente al ser humano. Entonces yo creo que eso sí que lo he intentado mantener como línea de fondo en el razonamiento, pero el pesimismo de mi ensayo es para que no vuelva a pasar otro desastre de la nueva política, que pierda tanto impulso y podamos saber el terreno que tenemos que pisar para que no nos pase lo que pasa en la película Sirá, ¿no? Que no hago de gafes, sino de indicar, oye, ten cuidado por donde pisan. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y un gustazo aprender tanto de lo que cuentas y de cómo de bien lo sintetizas todo, Andrés. También ha sido un placer para mí entrar en este espacio, ¿no? Y poder tener tanta libertad de expresión y no preocuparme porque me vayan a cortar el discurso. O sea, que el placer es mutuo, ¿no? Pues un abrazo muy grande y a todo el mundo a recomendarle que lea tu libro, donde hay muchísimo que aprender, porque aquí hemos sintetizado muchísimo todo lo que cuentas. Sí, bueno, me permito decirlo, las élites que dominan España, ¿no? Una historia alternativa desde 1939, publicado por la valiente editorial Libros del Caos. Pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Pues hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de una entrevista donde Andrés nos ha aportado datos y reflexiones que me parecen muy interesantes para conocer cómo funciona el sistema, cómo funcionan nuestras democracias y cómo podemos cambiar las cosas, porque ese mensaje final es clave. Movilización ciudadana, creernos que de verdad los ciudadanos tenemos fuerza y que nos unamos en torno a organizaciones con capacidad de reivindicar, de criticar y de hacer que cambien las cosas para mejor. Y ya sabes, lo banal de siempre, dale al like, suscríbete, comparte, etcétera, para que se difundan discursos como este, como el de Andrés Villena.